La vamos a trabajar con el gancho del número 3 y vamos a empezar haciendo un anillo mágico. Venga, vamos a dejar ahí una colita larga. Y hago... Eso ya cuenta como una cadenita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 cadenas. Me voy a la segunda cadenita. Saco una, me voy a la siguiente, saco otra, ya llevo 2, siguiente, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y dentro del anillo mágico el 9. Y esto es como un... bueno, ¿cómo se llama este punto que no me acuerdo ahora? No me acuerdo, ahora me vendrá, pero esto ya sabéis que es tunecino, que no me salía. Es punto tunecino y vamos sacando de 2 en 2, ¿eh? Así. Todas las hebras desde el principio de 2 en 2. 2, 2, 2. Y vamos a trabajar en tunecino, que no me salía la palabra. Bueno, pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, esta primera hebra no la voy a trabajar en la siguiente. Voy a sacar y a deslizar. Es como que anulo un punto ahí. Y saco las demás. Entonces saco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y dentro del anillo 8. Y ahora sacamos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vuelvo a repetir. El primero no lo cuento, en el segundo hago un deslizado para anular un punto. Y en esta vuelta, para que no se me vaya a rizar la mariposa, lo que voy a hacer es entrar, ahora serían 7 sacadas. Lo que voy a hacer es entrar como en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces, entran 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en el anillo 7. Y ahora vamos de 2 en 2. 1, 2, 3, 4. Y aquí hay un nudito. Voy a dejar por detrás 5, 6 y 7. Vuelvo a anular un punto. Deslizo. Ahora cojo normal. 1 en la hebrita. 2, 3, 4, 5 y dentro del anillo 6 y voy sacando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces estamos como disminuyendo, ¿veis? Bueno, pues ahora serían 5. Voy a anular 1 y ahora voy a entrar en el centro. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. Anulamos 1 y ahora serían 4, pero ya cogiendo el enlacito. 1, 2, 3, 4. Cierro de 2 en 2. 1, 2, 3, 4. Aquí anulo 1. Y ahora van 3. Cogiéndolo en el centro. 1, 2 y en el centro. En el anillo 3. Cierro 1, 2, 3. Y ahora vamos a cerrarlo todo. 1, 2 y en el anillo 3 deslizados. Tenemos un
una alita de la mariposa ya. Ahora vamos a hacer como la alita pequeñita que está abajo, la colita. Subo con 1, 2, 3 y tengo que entrar en las 2 cadenas que me quedan. 1, 2 y el 3 en el anillo. Cierro 1, 2 y 3 veces. Y ahora cogemos, aquí no sé si entrar, mejor cogerlo. 1 y deslizo. Y ahora 1 y 2. Cierro, cierro y ya cierro todo porque ya me queda solo un lacito y dentro. ¿Vale? Entonces cerramos todo. Aquí en el lacito y dentro. Vale, ya tenemos la colita. Tenemos un ala de un lado hecho ya. Ahora, del otro lado. Pues tengo que hacer 1 y 2, nada más. Entro y entro. Cierro y cierro. Hago una cadena porque ahora vamos a empezar de este lado ya, en vez de disminuir, a aumentar. He hecho una cadenita, cojo aquí. 1, 2 y 3 dentro. Y ahora 1, 2 y 3. Bueno, pues ahora ya deslizo todo. Hago una cadenita y deslizo desde el primero. 1, 2, 3 y en el anillo. Tenemos ya las 2 colitas de abajo. Ahora voy a hacer el ala grande del otro lado. Hago 1, 2 y 3. Entro. 1, 2 y en el anillo. Cierro 1, 2 y 3. Y ahora vamos a ir aumentando. Entonces ahora serían 4. Hago una cadena. Entro. 1, 2, 3 y en el anillo 4. 1, 2, 3, 4. Cadena para aumentar. Y vamos a entrar en medio. 1, 2, 3, 4 y en el anillo 5 porque estamos aumentando. 1, 2, ay, perdón. 2, 3, 4, 5 cadenas para aumentar. Ahora serían 6 desde el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cierro, 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 cierro y cierro. Cadena. Bueno, pues como antes me metí, como lo hice antes, que ahora no me acuerdo. No sé si fue cogiendo la lazada, metiéndome en medio. A ver. Fue cogiendo la lazada. Bueno, pues ahora me meto en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cadena. Ahora vamos por el 8. Cogiendo la cadenita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y cierro 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cadena. Y ahora el 9, entro en medio. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Cierro los 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a hacer una cadena. Y mira, yo creo que ya estarían los dos lados. Ya estarían los dos lados. Entonces, ahora voy a hacer un deslizado por aquí todo. Si os parece que voy muy rápido, pues más lento el vídeo. Es que como esto es un plus, un extra que estoy haciendo, pues no quiero alargar más el vídeo. Aquí vamos a deslizar todo. Pero ya sabes que tú puedes poner el vídeo más lentito. En ajustes de vídeo. Y no quería hacer un vídeo independiente para hacer esto nada más. Entonces, por eso lo estoy haciendo más rápido. Pero bueno, ya veis que es súper fácil. ¿Qué hago ahora? Pues esto ya estaría, ¿eh? Así que lo que hago es aquí un par de cadenitas para cortar la hebra. Y ahora le vamos a hacer... Mira. Aquí corto la hebra. El anillo mágico lo voy a cerrar por completo. Mira qué mariposa más chula nos ha quedado. Súper bonita. Bueno, pues ahora por detrás, esto lo vamos a anudar. Estas dos hebras, la del anillo más la que acabo de cortar. ¿Vale? Y ahora voy a cortar la hebra, porque yo esto ya no lo necesito para nada. Tengo la mariposa, voy a hacerle el cuerpecito con unas cadenitas. Mirad cómo, ¿veis cómo tiende a revolver? Por eso yo he hecho esta puntada así mezclada. Y para el cuerpo, deja una colita larga y ahora has hecho un nudo, haces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que con 6 puede que tenga bastante. Y entonces hago como 1 y 2 más de extra. Y corto, saco, ajusto. Esos 2 más de extra se te quedan ahí al cierre. Entonces ahora envuelve la mariposita con esas cadenitas y haces aquí un par de nudos. Vamos a ver si me sale esto. Yo me he hecho un bikini y le he puesto unas mariposas de estas y queda súper chulo, ¿eh? Esto lo podéis utilizar para, pues eso, como decoración. Ya lo he gustado mucho. A ver, más flojito. Aquí. Así, ¿vale? Y ahora vamos a hacerle aquí de nuevo unos nuditos. Ahí. Aquí, así. Espera que lo ponga bien puesto. Aquí. Bueno, pues mira. Esto lo tenemos que coser ahora. Yo lo que voy a hacer aquí es dejarle con unas antenitas a la mariposa, así. ¿Vale? Y ahora, o bien, este nudo lo debería haber escondido. Ahora lo voy a quemar, ¿eh? O bien, mira qué chulo. Bueno, pues vamos a colocarlo con una agujita. Lo vamos a coser donde queramos. Por ejemplo, ahí, yo esto le voy a dar un poco de plancha, de vapor, y ahora ya sé, para que se te quede así. Bueno, pues lo dicho,
Ahora remato hebra y a esto le doy unas puntaditas. Yo creo que ahí estaría mono. O aquí, donde te guste más. Me ha gustado más aquí. Lo voy a poner aquí. ¿Que quieres ponerle en los dos? Lo pones en los dos. Yo lo voy a poner en uno, ¿eh? ¿Qué me cuentas? ¿Te gusta o no te gusta la idea? Yo creo que le está dando un plus. Es que he cortado un momento antes porque he pensado esto. Hacer alguna más. Entonces, y además porque quería probar con otros grosores, con otra numeración de gancho. Entonces, este está hecho con el 3. El siguiente lo he hecho con el 2,5. Y además no le he cortado esas dos hebras que te quedan de haber hecho el cuerpo, las 6 cadenas. No las cortes, porque nos va a servir para atar aquí. Y luego he hecho esta otra con el número 2. Y la que más me gusta de todas es la que he hecho con el número 2, porque queda más tiesecita, no queda tan lacia. Entonces cada una lleva un tamaño porque lleva un número de gancho, así que es como si hiciéramos 3 tamaños de mariposa. Bueno, y otra cosa que os quería decir. Vamos a pasar estas hebras por aquí dentro, para que se nos quede el nudo escondido. Aquí he cerrado el anillo mágico, había terminado ya la vuelta de del otro ala, y entonces cuando hago dos nuditos para que me queden aquí y no voy a cortar como hice en la primera. Ahora hacemos las 6 cadenas y también se me ha ocurrido de otra forma, queda mejor. Como improviso mucho, pues pasa esto, que después me van saliendo cosas diferentes. Aquí hago 1, 2, 3, en realidad he hecho 2, 3, 4, 5, 6 y voy a hacer 7. ¿Vale? Porque primero era un nudo de inicio. Aquí voy a hacer lo siguiente. No lo voy a soltar, mejor. Envuelvo. Aquí le pongo el cuerpo por así. Y me voy a llevar la primera cadenita por aquí detrás. La vamos a enganchar aquí con un deslizado. Ahora lo movemos bien. Aquí. Queda mejor. Así no tenemos que estar anudando. Y ahora aquí. Aseguro. Con una cadenita voy a cortar. ¿Veis? Queda... Aquí el cuerpo no se ve porque es del mismo color. En los otros me ha quedado con diferentes colores. Bueno, ¿y ahora qué hago? Pues le tengo que hacer los cuernecitos, eso que tiene la mariposa. Entonces me voy a llevar esto para arribita. Y voy a hacer aquí un par de nudos para hacer como la cabeza. Estas cosas pequeñitas cuesta más trabajo, ¿eh? De trabajo. Vamos a hacer la cabecita con 1, 2 y 3 al menos. Aquí tengo la cabecita. Aseguramos ahí. ¿Veis? Esta es la cabecita. Y ahora los cuernecitos los sacamos aquí. Ahora sí, ha quedado una mariposa en condiciones. Entonces, yo lo he hecho igual que las otras, pero aquí es un gancho número 2. Queda más apretadito y mejor. Es la que más me ha gustado, ¿eh? Y ya yo decido si la pongo así. Yo creo que al final de mayor por ejemplo, esta aquí. Esta es la última que he hecho, así que no. Esta aquí. Y la chiquitina
pues no sé dónde meterla. Pues aquí en el centro también quedaría bonita. Aunque no se destaca mucho porque como es otro color, es el mismo color que diga, o igual la pongo aquí, para que destaque un poquito más. ¿Vale? Esto es ir jugando como te gusta más. Me gusta más así, así. Aquí porque destaca más, por ejemplo. Yo creo que al final, ahí. Las voy a unir y os lo enseño. Ya puesto, la primera unión ya la podíamos aprovechar con estas hebritas, pasándola aquí, por detrás. ¿Vale? Que por eso se las hemos dejado. Así que esta primera unión, pues ya sabes, puedes pasar la hebra, por ejemplo, aquí paso una, a ver, aquí tengo una y la otra la pasamos pues por aquí, por ejemplo. Y entonces ya, si tú lo anudas, a ver cómo ha quedado. ¿Ves? Se queda cogida. Pero para que no caiga así con el pezo, le voy a dar una puntadita aquí arribita y otra por aquí, pero eso por detrás. Eso ya lo hago con aguja. El resultado sería este. He puesto la pequeñita al final en este lado, debajo he puesto la mediana, esta la he puesto hacia allá, esta hacia acá, y aquí abajito he puesto la que tenía, la primera que hice grandecita. Ya he rematado hebras y todo. Bueno, pues espero que te haya gustado y que te animes a hacerlo, porque, bueno, pues ya estáis viendo el resultado súper bonito. No hace falta lo de las mariposas opcional, ¿eh? A mí me ha quedado, mira, de hecho me ha sobrado todavía un poquito para otra más habría. Y quería aprovechar el material, pero no es necesario. Queda igualmente bonito sin mariposa. Así que si te animas a hacerlo, mira, por este lado, por ejemplo, que se ve sin mariposa, que también queda bonito. Pues lo dicho, nos vemos muy prontito con otro proyecto que también os va a encantar. Lo siguiente os va a gustar muchísimo, ¿eh? Ya estoy grabándolo y nada más por los colores os va a gustar. Nos vemos muy prontito. Hasta luego.